Buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí hoy aquí con ustedes. Yo soy María Erlinda Suárez Sosaya, soy del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Muchas caras conocidas están por aquí, entonces me imagino que ya saben que yo soy del CES, del PUES, compañera de Roberto y de luchas de la educación superior desde hace mucho. Bueno, quisiera compartir con ustedes que yo escogí venir hoy dentro de la agenda que había por una razón muy importante, porque Roberto va a hablar. Y una de las cosas que es muy importante de esto es que siempre que lo escucho, aprendo. Y siempre que lo escucho, además, me quedo con la sensación de querer hablar con él más tiempo. Entonces, quiero compartirles esto, quiero que se den cuenta realmente de lo afortunados que somos de tener el ponente que hoy tenemos. Voy a presentar a Roberto, aunque la agenda dice que primero debo hablar un poquito sobre lo que vamos a hablar. Sin embargo, voy a hablar primero de Roberto y después de lo que vamos a hablar, porque ya van a ver por qué. Bueno, Roberto, además de ser miembro del CES, compañero del Seminario de Educación Superior y del programa de estudios sobre la educación superior, es sociólogo, doctor en sociología por el Colegio de México. Me imagino que es redundante para ustedes que yo diga todo esto, pero lo voy a decir por respeto a él y por respeto a todos los que no lo saben. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de otras universidades como la Anáhuac también. Es experto, y no es menos esa palabra para él, más bien no es mucho esa palabra para él. Es experto en temas de educación superior, no solamente en algunos temas de educación superior, en educación superior, y particularmente a mí me gusta cuando lo oigo hablar de historia y de política. Es expresidente del COMIE, subdirector de la Dirección General de Evaluación Universitaria de la UNAM, escribe en el suplemento Campus y es un luchador continuo de los temas educativos. Ahora sí hablo de lo que vamos a ver hoy. Hoy nos toca hablar de Centroamérica. O sea, no vamos a hablar de un país, como ahí dice el caso de El Salvador. Vamos a hablar de una región. Y es una región para nosotros los mexicanos particularmente importante. Es particularmente importante por muchas razones. Tal vez a mí, desde lo personal, me parece que es ese prójimo, ese próximo al que no nos gusta ver y que sin embargo compartimos muchísimas cosas. Esta frontera del sur tan importante para nosotros, yo soy de Chiapas, por cierto, les quiero decir, esto me hace muy cercana, no solamente a Guatemala, sino a la historia de estos jóvenes que vemos pasar todos los días por aquí yendo hacia Estados Unidos, queriendo ir al norte, y que están aquí con nosotros y que los vemos poco. Estos jóvenes que precisamente no son los que están en la educación superior, y por eso es tan importante lo que nos va a hablar hoy Roberto, porque no son, cuando se ve El Salvador, cuando menos yo me dedico a juventud, las maras siempre aparecen, ¿no? Cuando se habla de Honduras, los migrantes. Guatemala tenemos más claridad de que tiene una universidad importante y vieja, pero de todas maneras el guatemalteco siempre acecha en la frontera. Siendo de San Cristóbal Las Casas, siempre era así un poco como el joven guatemalteco que llegó a buscar. Entonces, bueno, a mí realmente me interesa mucho el tema, me interesa que lo dé Roberto, y me gustaría que tuviéramos en contexto de lo que nos dice Roberto, que vamos a hablar de educación superior, de ese espacio de encantamiento de los jóvenes, que no son los que tenemos aquí, pero que logran de alguna manera darle
esperanza a estos otros jóvenes que están allá. Entonces, bueno, no sé si realmente va a hablarnos de esperanza, pero los dejo con Roberto y gracias por permitirme estar aquí. Listo. Hola, ¿cómo están? Lo malo de las presentaciones emotivas es que uno luego no sabe cómo responder a la expectativa que levantan, pero no, tiene razón, por supuesto, Erlinda, mi colega, ¿no? En que es de especial relieve incluir a los casos de Centroamérica dentro de este panorama latinoamericano, entre otras razones porque es una región, esta la de América Central, sumamente ignorada cuando uno habla de los sistemas de educación superior. Son clásicos los casos, bueno, de Argentina, de Brasil, ahora de Colombia, de Ecuador, por las razones que ustedes ya conocieron, o de Perú, pero de los sistemas de educación superior centroamericanos, son más ignorados en la bibliografía y a la hora que uno usa ejemplos, por ejemplo, de educación superior comparada. Por eso nos pareció relevante incluirlos y la idea es utilizar 2 sesiones para ello. Estaba previsto ver en esta sesión de manera conjunta Guatemala y El Salvador y reservar para la siguiente el caso que es quizá más emblemático por el nivel de consolidación alcanzado de Costa Rica. Sin embargo, a la hora de estar revisando la información disponible y los datos que pueden ser importantes para describir un sistema nacional de educación superior como el de El Salvador y como el de Guatemala, pues pareció lo más adecuado concentrarse primero en uno y dejar al otro en reserva. De esta manera, hoy nos vamos a concentrar mayoritariamente en el caso de El Salvador, que por varias razones puede resultar emblemático e ilustrativo de cómo están ocurriendo algunos procesos de cambio en América Central. Hay varias razones que diferencian a El Salvador de otros países de América Central. Algunas de naturaleza cultural, por ejemplo. A diferencia de Guatemala, esta tradición precolombina no tiene el mismo nivel de arraigo. Desde luego que es una zona maya, pero no es una zona típicamente maya. Por otra parte, es el país más poblado de América Central, siendo el más pequeño. O sea, tiene esa doble condición, es el menos extenso territorialmente, pero el que tiene mayor población, ya superior a los 6 millones de habitantes. Así es El Salvador. Es muy curioso cuando uno revisa esta geografía, los nombres de estos son los departamentos, no son estados, sino departamentos. Pues le trae uno a la cabeza, sobre todo si pertenece uno a una generación ya más extensa, digamos, pues la guerra civil que se escenificó en ese país en los años 80. Aunque desde luego, pues seguramente lo saben, el área más densamente poblada es la capital, San Salvador. Pero el país entero es uno de los más densamente poblados del mundo. El segundo en la región latinoamericana después de Haití. ¿No? Sí, porque el territorio es muy pequeño. Entonces,
más o menos el 60% en la actualidad es población urbana, en el sentido en que habita en conglomerados de este tipo, no porque estén plenamente urbanizados, sino ya son mayores a determinado número de habitantes. Pero el 40% continúa siendo rural. Esos son los datos básicos, los tienen frente a ustedes. Una población más o menos de 6.5 millones de habitantes, que se ha mantenido muy estable, ha crecido muy poco la población salvadoreña en los últimos 10 años, ¿no? Principalmente por dos razones. Uno es la reducción de la tasa de natalidad en las zonas urbanas, pero la principal por el efecto migratorio. Son literalmente miles y decenas de miles y después centenares de miles. Se estima que la población salvadoreña viviendo en el exterior, bueno, viviendo en Estados Unidos, ¿no?, es entre 1.5 y 2 millones de salvadoreños, la mayoría concentrados en la costa oeste de los Estados Unidos. Y la mayoría migrantes irregulares, por lo que esta estimación entre 1.5 2 millones pues siempre será apenas un cálculo. No se sabe realmente cuántos están migrando porque no hay documentación que lo pueda corroborar. Ni siquiera tienen acceso a, como lo tienen los mexicanos, a una matrícula consular. Ustedes saben, los migrantes mexicanos a Estados Unidos, aunque sean indocumentados por los servicios consulares de México, pueden ser matriculados y finalmente censados. Entonces se sabe la cantidad aproximada de migrantes regulares o irregulares, documentados o no documentados mexicanos, porque a todos les conviene obtener la matrícula consular. Para El Salvador no existe un dispositivo equivalente y no es infrecuente el caso en que acaben obteniendo la matrícula consular mexicana. En El Salvador, su economía está concentrada en unos cuantos rubros. Es todavía un país con una economía de sector primario importante, aunque muy concentrada en la siembra, cultivo y exportación de café. Con la tremenda competencia de Guatemala y del sur de México, y no tienen la altura, digamos, suficiente como para poder tener una exportación suficientemente competitiva. Hay algunos otros cultivos para consumo local, pero el volumen de población dedicado a las actividades, estas agrícolas primarias y primarias de subsistencia, es importante. Cerca de 30% de la población económicamente activa está involucrada en este tipo de actividad. Tienen también un sector manufacturero, uno que es muy extenso y es relevante, lo nota uno cuando viaja a San Salvador, que es la manufactura textil. Pues son el principal centro de manufactura textil centroamericano. La circulación de estos productos, bueno, es hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica, y es muy curioso, muy escasamente hacia México. México tiene protección, pues protección de arancelaria, a pesar de tener tratado de libre comercio, hacia manufacturas centroamericanas. Y hay otro elemento que es importante y adverso para la economía de El Salvador, que es que su circulación monetaria se ha dolarizado por completo. Es decir, siguen teniendo moneda local, el colón salvadoreño, pero básicamente no circula. O sea, los precios están en dólares,
la moneda que circula es en dólares, entre otras razones, por el volumen que representa las remesas. Las remesas representan para la economía salvadoreña al menos 25% de su Producto Interior Bruto, lo que lo hace, pues, con toda evidencia, la principal fuente de ingresos para el país. E ingresan en dólares. Entonces, eso ha dolarizado la economía y ya se tomó como resignadamente que esta es la circulación de moneda local, lo que también nos hace poco competitivos a la hora del balance entre exportaciones e importaciones. Es un país que ha alcanzado una cierta estabilidad en materia de crecimiento económico. Tienen un crecimiento económico moderado, pero vamos a decirlo así, muy parejito, ¿no? En los últimos 20 años han tenido tasas de crecimiento positivo, básicamente inerciales, básicamente debidas al ingreso de remesas, en torno al 2%. Digamos situados en la franja 2 a 4%, pero siempre positivo. Ahora, sin duda, insuficiente como para poder despegar una condición económica satisfactoria. Su ingreso per cápita, no medido en dólares ajustados a la paridad cambiaria, sino medido en bruto, es del orden de los $4,000 por persona al año. $4,000 por persona al año, aunque suene pues interesante, ¿no? Es menos de la mitad de lo que tiene México, muy por abajo del promedio latinoamericano, y debe estar en el orden del lugar 100, 120 mundial, ni siquiera a media tabla. En el contexto de América Latina es uno de los indicadores que ponen a la economía salvadoreña, digamos, por debajo de otras que han logrado una mayor competitividad o una mayor acumulación económica. A pesar de ello, y a pesar de la todavía muy desigual concentración de la riqueza, el 20% de la población de mayores recursos pues concentra cerca de la mitad, más o menos, de la riqueza total, más o menos. A pesar de ello, tienen uno de los indicadores, el Gini, que ha logrado un nivel más que satisfactorio, ¿no? En torno al 37% de este indicador. Un Gini de 37%, pues es casi de nivel europeo, eso está muy bien, pero da una paradoja, ¿no? Es decir, persiste la desigualdad de ingresos, los ingresos son bajos para todos, ¿no? Que ese es digamos, el engaño, si se quiere ver así, de ese indicador, ¿no? Porque no es sensible al volumen de la riqueza, ¿no? Sino solamente a su distribución. Lo que da como resultado que mantienen una proporción de personas por debajo de la pobreza o en el índice de pobreza o población en pobreza, cercano al 40%, el 30 y tantos por ciento. Que es mejor que el nuestro, por cierto, ¿no? Que el nuestro está arribita de 40%, casi cercano al 50%, depende de cómo se mida, ¿no? Pero ese es el orden de magnitud de su nivel de pobreza. El segundo gran problema, quizás el mayor problema para la economía salvadoreña, es el volumen de su deuda. Su deuda equivale a cerca del 70% del Producto Interior Bruto. Y ese es un nivel poco satisfactorio para economías con un escaso ritmo de crecimiento.
No lo es cuando tienes una economía sumamente dinámica, aunque tengas un endeudamiento alto, pues puedes dar el servicio de la deuda, pero no es el caso de estos países de crecimiento moderado, en que el volumen de la deuda se ha ido incrementando. Y junto con ellos, un problema severo de déficit fiscal. Si se gastan más de lo que tienen, así ha tenido que ser para poder proveer los servicios básicos. Su balanza de pagos no es suficiente entre importaciones y exportaciones para afrontar esta condición, de manera que es un alto endeudamiento externo y un déficit fiscal poderoso o muy alto. De manera que han optado en los últimos 20 años, ¿no?, por una estrategia asociada al libre comercio, como México lo hizo primero, aunque esto pues es otra escala. Se asociaron al CAFTA, que es este tratado de libre comercio con varios países de Centroamérica y República Dominicana y Estados Unidos. También al tratado multilateral que se llama del Triángulo del Norte, que incluye a México y a Colombia, a los 3 países centroamericanos cercanos, es decir, a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, y hacen libre comercio con Colombia, con Estados Unidos, y pueden hacerlo, o podían también, con Chile. Aparte de esta estrategia de intentar ser el eslabón de libre comercio internacional para Centroamérica, optaron por algo similar a lo que fue exitoso en Panamá. Es decir, enclaves zonas de libre comercio en el país, ¿no? Digamos como duty free más o menos, pero enclavados localmente. Y es pues, prácticamente toda la zona costera del Pacífico, pero también en la capital de la República de El Salvador existe este enclave de libre comercio. Es decir, en que los compradores nacionales o extranjeros pueden comprar sin tener que pagar el tipo de impuestos requerido a las importaciones. ¿Para qué se hizo eso? Pues para activar un poco el consumo interno, ¿no?, y para monetizar la economía, porque, lo dijimos al principio, esta ya está convertida a dólares de manera pues, más natural, si se puede decir así, pongámoslo entre comillas, ¿no?, que legal. La moneda de curso legal sigue siendo la antigua, ¿no?, la antigua moneda, el colón, pero está totalmente dolarizada. Esto son sus, digamos, renglones económicos. No es una situación catastrófica. El Salvador no es Honduras, tampoco es Nicaragua. Dicho con todo respeto, me refiero a la estabilidad económica alcanzada en los últimos años. Desde luego que hay un grave problema migratorio, al grado que ya ha desequilibrado la proporción entre hombres y mujeres en muchos rubros, entre otros el educativo, como lo vamos a ver posteriormente. Porque es la población, digamos, adolescente, joven y de adultos jóvenes la que se ve obligada a migrar, y de manera mayoritaria son varones. En El Salvador, al igual que en el resto de Centroamérica y en varios países de América Latina, durante los años, bueno, en El Salvador casi desde los últimos años 50, toda la década del 60 y toda la década del 70, hubieron gobiernos de dictadura militar, con algunas interrupciones con gobiernos civiles, pero eran dictaduras.
La cuestión, en lugar de suavizarse, se agudizó de manera que prácticamente toda la década de los 80 vivieron en una condición de guerra civil, ¿no? Con una guerrilla, lo que entonces se llamaba guerra de baja intensidad, no era de tan baja intensidad, desde luego, ¿no? Pero las fuerzas se equilibraron a tal punto que parecía que era una condición de conflicto crónico sin solución. Finalmente se optó por un acuerdo, el acuerdo de Chapultepec, se llama justamente así porque se firmó en la Ciudad de México, en que las fuerzas en conflicto, básicamente las Fuerzas Armadas de El Salvador y la guerrilla del Frente Militar Farabundo Martí, llegaron a un acuerdo de paz y que abrió un periodo de restauración lento y gradual a lo largo de la década de los 90. Pero era un periodo de reconstrucción nacional en todos los aspectos, porque las instituciones estaban prácticamente destruidas. Algunas literalmente destruidas, entre otras la universidad. Porque además, y para acabarla de hacer complicada la realidad salvadoreña, pues es una zona de alto riesgo sísmico, por ejemplo, ¿no? Ha quedado devastada se dice, ¿no? La capital y varias de las ciudades salvadoreñas por efecto de los sismos, de manera casi que periódica. Entonces, los 90 es una época de reconstrucción gradual, pero y de estabilización democrática, a tal punto que a partir del 84 y hasta la fecha se han tenido transiciones electorales, digamos, normales. Si ven ustedes en ese cuadro, los periodos presidenciales han sido sexenales sin interrupción desde el 84, pero con un interesante, digamos, péndulo de poder. Duarte, que es el primero de los presidentes en esta transición hacia la restauración civil, era del Partido Demócrata Cristiano. Y el Partido Demócrata Cristiano, ustedes saben, pues es más bien un partido de centro, aunque no es una democracia cristiana la salvadoreña consolidada al nivel que puede ser la chilena, por ejemplo, ¿no? Es decir, en que tienen prácticamente casi un siglo de existencia esta formación política. Era más bien un modelo reciente y más para la transición hacia la democracia que como una fórmula política estable. Y no lo fue. La que va a sucederla es una fórmula de derecha, la de la Alianza de Renovación Nacional, o también llamada el Partido Arena. Es la derecha. La derecha en el sentido de ser, pues, principalmente los empresarios. Sí tiene que ver con una forma o una percepción de modelo político muy cerrado en las opciones de modernización, pero a la vez conservador. O sea, son conservadores y modernistas, más o menos. Este partido Arena sigue siendo una fuerza política casi que mayoritaria, o que disputa la mayoría con la izquierda. Una vez que se entra en el proceso de paz y de reconstrucción, lo que había sido el Frente Farabundo Martí se convierte en un partido político de izquierda, pero de izquierda muy masiva, ¿eh? Sí, es un movimiento social un poco, pero que agrupa primero a las fuerzas de izquierda y después a las fuerzas de centro que comulgan con los planteamientos de programa social del Frente. Se vuelve partido y le disputa el poder y el control
a Arena hasta quitárselo. Entonces tenemos 2 sexenios, los 2 anteriores, con presidentes de izquierda social, ¿no? De izquierda moderada. Y recientemente un fenómeno muy interesante, el de Nayib Bukele. Lo han de haber visto en la tele porque es muy mediático y además está en el Twitter y toda la cosa. Y que se presentó como un candidato independiente. Independiente, pero independiente más bien de Arena y de los del Farabundo. Se formó muy sobre la marcha un partido, que es el partido Gana, justamente para las elecciones. Llegó en una posición que no era triunfadora, pero que le permitió participar en la segunda vuelta, en el famoso balotaje, porque obtuvo más de 1/3% de la votación. Y en esta segunda vuelta, de manera realmente inesperada, tenía en las primeras encuestas de preferencia de votos, apenas superaba el 10%, y menos de 6 meses después ganó la segunda vuelta electoral. Ampliamente, además. Ampliamente. Es más un fenómeno de carisma que de un proyecto político que fuera suficientemente sólido como para atraer al electorado. Si hemos visto cómo funcionan esas cosas del carisma, es él. Tiene 38 años apenas. Es un millennial, como se dice, ¿no? Pero no lo digo nada más por la edad, porque sino de verdad lo es. Esos que hacen un uso muy intensivo de las redes y de medios de comunicación digitales, es muy mediático, es empresario. La vende así, como que nosotros somos la nueva generación. Ya tuvo su turno Arena, ya tuvo su turno la izquierda, ahora pues podemos buscar una solución diferente. Siendo como es en toda Centroamérica y en México y en fin, es un problema regional, el tema de la violencia, el problema número 1 en El Salvador. Su campaña, la de Bukele, tuvo el extraño toque de distinción de no hablar de la violencia como un tema que no se tocó. En parte para no, digamos, provocar, ¿no?, a los grupos de maras, por ejemplo, o a otras organizaciones, digamos, de la violencia organizada. De no decir, pues, si yo soy presidente voy a acabar con la violencia, con la represión. No, no tocó el tema de la violencia. No tocó el tema de la delincuencia. Tocó temas que nos pueden ser relativamente familiares, como el de lo que necesitamos es hacer un tren. En serio, porque igual que en el caso mexicano, suspendieron los servicios de trenes, de pasajeros y de carga ahí en los años 80. Dice, para activar la economía lo que necesitamos es un tren. Ahora es un tren que puede, pues, darle la vuelta a todo El Salvador, ¿no? Y eso es lo que está proponiendo. Necesitamos también hacer un combate a la corrupción, porque el problema es la corrupción de la burocracia, ¿no? Y entonces necesitamos un programa de austeridad, porque con eso nos va a alcanzar, piensa él, o vamos a decirlo así, piensa él también. Tiene una propuesta populista, pero desde la derecha, ¿no? O sea, una derecha populista que busca fórmulas de este tipo y fueron suficientemente poderosas y atractivas como para convocar al electorado, principalmente al electorado joven, el electorado de mayor
edad, pues votó por sus partidos tradicionales, pero él contó con la ventaja de los números. Salvador es una demografía aún muy joven. Más del 60% de la población son menores de 30. Entonces pudo articular un discurso que combinaba, digamos, con esa perspectiva y que la entendía. Pero tiene un problema. Y este es el problema. Su partido, no sé si se ven bien los colores, si se ven bien. Su partido son los color como naranja o beige, más o menos. ¿Ven donde está el número 84? Hay una zona como anaranjadita. Esos son los diputados que tiene ese partido, ¿no? O sea, no hay manera de poder pasar una ley, por ejemplo, por el Congreso local. No tienen los números para ello. Entonces va a tener que gobernar en cuanto a medidas legislativas sin contar con el Congreso. Y esta misma distribución se reproduce al nivel de las autoridades electas en los departamentos y en los municipios. Es como si dijéramos él solo. Es el presidente, pero es él solo, no tiene el respaldo ni de los gobernadores, son todos de oposición, no son gobernadores, digamos, los jefes de los departamentos, ni de las autoridades municipales, son todos o de la izquierda o de la derecha, y de los diputados menos, ¿no? Esto da un límite o una condición muy particular. Un ejecutivo que tiene un proyecto que logró cautivar a su electorado, pero pocas posibilidades de llevar a cabo ese proyecto por la contención que puede ejercer el Congreso. Bueno, no se llama Congreso, es la Asamblea Legislativa, y los poderes locales están en esa condición, más o menos. Planteó, por ejemplo, de su campaña, que lo primero que iba a hacer era una reforma fiscal por el problema del déficit fiscal y que se deberían aumentar los impuestos para alcanzar progresividad, el que gane más, que pague más impuestos. Bueno, discurso estándar, pues, de campaña. Y más tardó en prometerlo que en que le fuera pues negada esa posibilidad de cambiar la ley fiscal, porque no tiene este respaldo del Poder Legislativo. Y para más, es un régimen unicameral. El Poder Legislativo salvadoreño solamente tienen esa la Asamblea Legislativa Nacional con 84 diputados. Entonces, esa está la condición, digamos, política actual. Un régimen, pues interesante, porque es diferente de la inercia que habían mantenido este péndulo entre izquierda y derecha, que se propone como independiente, pero que necesariamente, y ya lo está buscando, tendrá que encontrar alianza con alguno de los dos polos para poder gobernar de una o de otra manera. El asunto es con quién lo hará, ¿no? Digamos que si es en términos de programa social, le conviene hacerlo por la izquierda, pero si es en términos, digamos, de su propio proyecto político, él es un empresario, pues acabará haciéndolo con la derecha, ¿no? Eso es un poco como está el panorama actual político en El Salvador. Y ninguno de los otros temas ha encontrado una solución satisfactoria, ni el problema de la violencia, ni los temas de crimen organizado, ni uno muy importante, el asunto de la corrupción. El asunto de la corrupción quiere decir en este contexto lo siguiente: ya van 3 expresidentes que apresan, ¿no? Por
por delitos de los que ustedes se pueden imaginar, por peculado, por usar mal el erario público, en fin. Y entonces ese nivel de corrupción política se percibe en El Salvador como uno de los más importantes. Pero sobre este presidente aún no ha podido hacer nada, pues ya les dije por qué. Vamos ahora al asunto de la educación superior en este país y en este marco o contexto que hemos tratado de presentar, pues en trazos un poco gruesos, ¿no? En El Salvador hay una universidad, la Universidad de El Salvador, ¿no? Entonces, ahora que revisemos la cronología de la Universidad de El Salvador, no es porque estemos eligiendo un caso, sino porque ese es el caso. No es la única institución de educación superior, ni la única universidad, es la única universidad pública. Es referente en América Central, es una universidad importante que ha estado muy golpeada y ahora está intentando, en pleno proceso de revitalización, si se quiere ver así. Es del siglo XIX, 1841. Esto no es una fecha especialmente cercana. Ellos, a diferencia de Guatemala, no tuvieron una universidad como San Carlos, que se remonta a 1600, 1700, ¿no? Ni mucho menos como la de México. No por la comparación, simplemente no la tuvieron. Entre otras razones porque la geografía centroamericana actual pues no es la de esa época, no hay que confundirse, digamos, eran una provincia de la estructura virreinal que estaba asentada en Nueva España y ¿dónde es en Sudamérica? ¿Nueva Vizcaya? No. Bueno, no importa. No importa, pero Salvador era una provincia marginal, digamos, en la estructura virreinal de la época de la Capitanía General de Guatemala, tal cual. ¿No? De manera que hasta 1841 se funda la primera universidad, como Universidad del Salvador, por cierto. Pero esta es religiosa, todavía. A pesar de que ya eran independientes y a pesar de que la fuerza política liberal iba en ascenso, la universidad no se establece como una universidad adscrita al arzobispado. Y muy pocos años después, este colegio La Asunción, también católico, como un bachillerato, de manera que tenían ambas piezas prácticamente al mismo tiempo, pero era pues, fundamentalmente para la formación de clérigos y de autoridades eclesiásticas. Va a tardar, pues realmente hasta los años 60 del siglo pasado, en que esta fuerza liberal toma control de la universidad y busca convertirla, pero muy gradualmente, en una universidad de artes liberales o de profesiones y, digamos, ya con la perspectiva de que fuera una universidad científica. No quiere decir que se hiciera investigación científica o algo por el estilo, sino más bien en el sentido de laica, ¿no? Es decir, que la enseñanza fuera de tipo científico y muy pronto bajo la irradiación del positivismo. ¿De cuál positivismo? Del positivismo mexicano, ¿no? Y así se va construyendo con los años esta primera opción de formación superior. Es hasta los años 30, más o menos, en que alcanza a tomar ya la forma de una universidad pública,
destinada a la formación o a la oferta de profesiones liberales, sobre todo en 3 áreas. Bueno, como en todos lados, ¿no? Es decir, aquellas ligadas a la medicina, el área de ciencias de la salud, la más bien ligada al comercio y los servicios, es decir, contadores, administradores, economistas, y un poco del área de humanidades y artes. El déficit pues iba a ser, y lo va a ser por muchos años, las ramas tecnológicas. No tuvieron un desarrollo temprano. Las primeras carreras de ingeniería van a ser hasta los años 50. El que quería ser ingeniero pues tenía que venir a estudiar a la UNAM, ¿no? Como pues destino principal. Y eso decían en El Salvador: aquí nadie es capaz de hacer una carretera o de levantar un puente o de hacer un edificio, porque en efecto no tenían ingenieros. Y es una carrera tardía, curiosamente. Porque además desde los años 30 comienzan a vivir el efecto de esta cosa cíclica entre dictaduras militares y gobiernos republicanos. Y muy pronto, en el 32, 33, se da por cancelada la autonomía. La tuvieron temprano, apenas al despuntar el siglo XX. Una forma de autonomía, pues, pero queda cancelada en los años 30, en esta década, más que una década, 15 años muy funestos, del 31 al 44, en que hay puros gobiernos militares. Y en el 44 hay un movimiento estudiantil muy interesante, estudiantil y de la corporación docente, que se llamó el Movimiento de Brazos Caídos. Es muy interesante porque es precursor a estas formas o repertorios de movilización que consisten en no hacer nada, ¿no? Estar presente pero no hacer nada. Ni el maestro dar clases, ni los estudiantes estudiar, ni nada. Por eso se llama así, la huelga de los brazos caídos o el movimiento de los brazos caídos. Y va a traducirse finalmente en la renuncia del presidente, ¿no? Como iba a ocurrir en Chile hacia el 2010, 2011, por ejemplo, ¿no? Porque fue esta una movilización que alcanzó a irradiar a la población y a convencerlas de que la cosa estaba mal, que no podía carecer el país como ya estaba careciendo de una institución sólida de educación superior, pues era la universidad. Y en ese entonces la única universidad, ¿no? Ellos decían así, con represión: nos negamos a educar y nos negamos a educarnos, ¿no? Es una forma de resistencia muy particular. Ni eran las grandes movilizaciones, porque eso era muy arriesgado bajo un régimen militar agresivo. Propusieron la inacción, ¿no? Un poco como el fenómeno Gandhi, que es contemporáneo a ese. Pero en los años de 50 a 70, la universidad se radicaliza. Recibe o se convierte en una especie de centro o foco de todas las fuerzas políticas de izquierda, y de izquierda radical, y no solamente salvadoreña, sino de toda la región. Es en la Universidad del Salvador en donde esta suerte de izquierda emergente, que después se aglutinará en el Farabundo Martí, va a tener su lugar de reunión, ¿no? Y también de educación. Y se convierte en una universidad de izquierda con un costo tremendo, porque se vuelve en el enemigo
o la institución enemiga del Estado, y así va a ser tratada, ¿no? El asedio sobre la universidad ya no es nada más el retiro de su autonomía, sino poco a poco las intervenciones militares sobre la institución. Se busca, y este es un componente muy importante de la historia de la autonomía latinoamericana, que la propia universidad declare como un componente de la autonomía la condición de santuario, es decir, la autonomía territorial, el que se entendiera y fuera aceptado, y el Congreso lo aceptó, que el espacio universitario era inatacable. En estos como breves periodos, ¿no?, en que había gobierno civil y la asamblea civil, que se ampliara la autonomía para proteger el espacio territorial universitario, porque estaba siendo asediado y destruido, ¿no? Entonces la autonomía con este componente de extraterritorialidad lo vamos a encontrar posteriormente en otras universidades de la región, hasta en Colombia, ¿no? Sí, hasta esa parte. Cuando aquí es como casi pecado, ¿no? ¿Se han oído? Autonomía no es extraterritorialidad, eso es un discurso muy, muy de nosotros. Bueno, pues allá sí es, y es un componente fundamental de la autonomía que pueda servir como, digamos, de base. De una vez que estoy en la universidad soy inatacable, ¿no? Hay repetidas intervenciones militares sobre la universidad en los años 70, durante el periodo de la Guerra Civil, y en 1975, esto que se conoce aún, se conoce y se conmemora como la masacre estudiantil del 30 de junio, ¿no? En que estaban, bueno, confiados en esta condición de inatacable y demás, y llegó el ejército y les pegó tal cual con todo, ¿no? Es decir, con armas letales. Por eso se llama la masacre del 30 de junio. Y a partir de ese momento, ya la universidad es militarmente intervenida, corren al rector, cancelan la autonomía, cancelan toda la normativa, toman control sobre la institución, se militariza, y ese efecto crea esta condición de conflicto permanente en toda la década de los 80, que es la época de la guerra civil, entre el Estado y la universidad. ¿Y cuál es el arma más poderosa para resolver este conflicto? Pues suspender el subsidio público a la universidad. Y lo hacen, ¿no? Es decir, los gobiernos militares de esa época suspenden el subsidio a la institución. Y los profesores, pues si quieren seguir dando clases es sin sueldo, y se vive más de la cooperación que de otras cosas, se deteriora la universidad. Pero una vez resuelto en los años 90 la guerra civil, pues entra también o acompaña esta fase de reconstrucción y resulta ser un elemento clave de la reconstrucción. Pero tampoco tienen dinero y viven esta condición como la viven hoy muchas universidades de México, en que el presupuesto apenas y alcanza, ¿no? Y apenas llegan a octubre, más o menos, ¿no? Es muy reciente el que el gobierno toma la decisión ya final de, digamos, apoyar económicamente en serio a la institución. Y hacen una especie de fondo o fideicomiso del orden de $6 millones, ¿no? Como una suerte de apoyo extraordinario, pero con el compromiso de restituir a plenitud el subsidio y además, muy importante, de otorgar becas en la universidad a los estudiantes de escasos recursos y de tratar
de que el resurgimiento de la Universidad de El Salvador, además de acompañarse con recursos frescos y nuevos, permita su expansión, ¿no? Entonces, ese proyecto está vigente. Ya hay planes y se han ido haciendo de tener, digamos, sedes foráneas, por ejemplo, ¿no? Pero en el entretanto, en esta época muy complicada de los años, bueno, desde los años 60, pero en particular la década de los 80, lo que ocurrió fue el florecimiento del sector privado en educación superior. Florecimiento, la multiplicación. En el 65 se estableció la primera universidad privada, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que es una universidad buena, como de... no lo dije, la matrícula en la Universidad de El Salvador anda en el orden de 65,000 estudiantes en la actualidad. La José Simeón Cañas, que es como el equivalente, toda proporción guardada, a la Universidad de los Andes en Colombia o a la Iberoamericana en México, es una universidad jesuita. Ha sido desde su fundación, ¿no? Desde el 65, como la alternativa privada a la Universidad de El Salvador, una universidad para las élites. Ofrecen formación universitaria o profesional de buen nivel, ¿no? Razonablemente buen nivel. Y por mucho tiempo, bueno, y hasta la actualidad, es como que, vamos a decir, como el TEC de Monterrey ahora más o menos, ¿no? Como la que es atractiva para las élites sociales, culturales, económicas de El Salvador. Pero después comienza la proliferación de instituciones privadas. En los 73, en los 80, recuerden, es la década de la guerra civil, 30 universidades privadas, es un montón, para cualquier escala. Pequeñas universidades privadas, ¿no? Y en los 97 más. De manera que contra una pública ya hay como 30 y tantas o más privadas. Y en el pleno proceso de reconstrucción, en el 95, se aprueba esta ley de educación superior que busca regular el proceso, ¿no? Como se dice, mientras esto estaba ocurriendo, se establece también en los años 60 una segunda institución de educación superior de carácter público, que es el Instituto Tecnológico Centroamericano, equivalente a nuestro Politécnico, ¿no? Para actuar en complemento a la universidad y ofrecer carreras tecnológicas, principalmente ingenierías, con una, digamos, esquema también interesante, que no lo hacen en la capital, no está en El Salvador, sino está distribuido en 5 campus en el interior, en los departamentos del interior. Tampoco es, ya dijimos que es un país territorialmente pequeño, entonces la sede más cercana a El Salvador pues está a 45 minutos en camión, tampoco es que te vayas a ir al otro lado del mundo, ¿no? Y eso permitió tener pues una estructura descentralizada para la formación tecnológica. Posteriormente, una escuela superior de agricultura. Hay un colegio militar, es decir, una universidad para las Fuerzas Armadas, que esa pues la hicieron los militares cuando tenían el control de todo. Y recientemente un conjunto de institutos tecnológicos especializados, les llaman, que imparten el nivel de técnico superior universitario y que son la última pieza del sistema de educación superior público en El Salvador. De manera tal
que en la actualidad la proporción público-privado es 70% privado y 30% público. Es parecida a la proporción en Brasil, si las cosas no han cambiado demasiado, parecida a la proporción en Colombia y muy distinta a la proporción de nuestro país, que es la inversa. Aquí tenemos 70 público contra 30 privado, ¿no? Y significa, digamos, que el predominio de lo privado va a tener un peso también en la modelación de las políticas públicas de educación superior del país. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Es decir, si la mayoría de la oferta es privada, no vamos a decir que los privados mandan, pero casi, ¿no? Es decir, cualquier política pública en educación superior los tiene que tomar en cuenta, y eso es lo que ha ocurrido, tanto al nivel de la ley como al nivel de los instrumentos que acompañan a esta ley. La ley del 95, que era para el reordenamiento del sistema, va a tener una segunda edición. No es una reforma, es una nueva ley, que es la Ley de Educación Superior del 2004. Y esa la vamos a revisar un poco. Estos son los indicadores globales, ¿no? Hay que ver bien la escala, ¿no? Es del orden de 180,000, sí, más o menos, ¿no? 182,000 la matrícula total de educación superior de El Salvador al día de hoy. 182,000. Eso es una escala que para los números como los de nuestro país o de Argentina es una escala limitada en ese sentido, ¿no? Tienen una tasa de cobertura bruta del orden del 25-27% en la actualidad. Es decir, no han logrado, digamos, consolidar una oferta de educación superior que recoja tasas de cobertura ni siquiera en el promedio latinoamericano. Están muy por debajo, ¿no? Están por abajo de México, imagínense que nosotros estamos abajo del promedio latinoamericano. Lo digo por eso, no por ser irrespetuoso. De esos 182,000, pues la gran mayoría, 150,000, están en el nivel universitario, es decir, en las carreras o el posgrado. Pero ha crecido. En 2010 esa matrícula total era del nivel 150,000, un poquito menos de 150,000. Entonces sí se está expandiendo. Ya decíamos, el efecto migratorio hace que la composición por sexo sea favorable a las mujeres. En el global es de 53% mujeres, 47% hombres, ¿no? Pero ya visto por áreas, esta condición es mucho más diferenciada. En las tecnologías es favorable a los hombres, lo que significa que en el resto de las áreas es muy mayoritariamente femenino. Hay aproximadamente 25,000 titulados por año. Nos puede parecer una escala muy modesta, 25,000 egresados con título por año. Pero no lo es tanto, porque la economía salvadoreña puede generar en torno a 30,000 puestos de trabajo por año, ¿no? En total, de trabajo de cualquier cosa, no de trabajo profesional. Y un problema pues muy agudo de concentración de la matrícula en pocas áreas de conocimiento, ¿no? El 80% de la matrícula total está en 2 áreas: medicina, o sea, ciencias de la salud, y estas asociadas a los servicios como son contabilidad, administración y economía.
a pesar de los pesares, es muy escasa todavía la matrícula en las profesiones tecnológicas porque tuvieron un arranque tardío. No tienen como tal una escuela normal ni una universidad pedagógica, sino que la formación de maestros es un nivel de posgrado. Y está enclavada en las universidades, es decir, tú estudias la carrera, suponte, de biólogo y tienes un curso de formación docente para incorporarte al servicio del magisterio. Solo hay 7,000 estudiantes en ciencias en total, ¿no? Ese número es escaso, pero incluso para ellos es muy escaso. Y tiene que ver con que solamente la Universidad de El Salvador imparte carreras en ciencias. Y al decir en ciencias, pues es en biología, ¿no? Y ya. Dividida la población en quintiles de ingreso, solamente el 20% de la matrícula total corresponde al primer quintil, es decir, al 20% más pobre de la población. Aún no se ha alcanzado, digamos, una posibilidad para que los jóvenes de menores recursos lleguen a las instituciones de educación superior. La cuestión ha comenzado a remediarse por una, digamos, política estratégica para el otorgamiento de becas. Esa política estratégica, después la voy a explicar mejor, pero consiste en que las instituciones acreditadas reciben del Estado un subsidio especial para el otorgamiento de becas. No es un modelo tipo voucher propiamente, ¿no? Sino una vez que la institución se acredita, tiene el incentivo de recibir fondos públicos, sea pública o privada, sea pública o privada pero acreditada, recibe fondos públicos pero que deben estar destinados al otorgamiento de becas. De manera que la beca la otorga la institución, no el Estado. En la actualidad hay 40 instituciones reconocidas en total. También hay patito, ¿no? Pero que están reconocidas, 40. De esas 40, 31 son privadas y 9 son públicas. Y una planta docente de 10,000 plazas, nada más para todo el país, de las cuales 2,500 plazas están en instituciones públicas. Plazas sería como el equivalente a profesores de tiempo completo. Y no hay investigadores profesores, nada más. Nada más hay ese tipo de plaza o nombramiento. Y es de ese volumen. Hacen falta, por supuesto, plazas docentes para atender a una matrícula que ya es creciente. El promedio de estudiantes por profesor en esta condición pues es muy alto. Y este es un punto en el que sí me gustaría detenerme, porque a diferencia de nuestro país, en El Salvador han tenido un desarrollo de legislación a nivel del sistema de educación superior, una ley de educación superior, desde los años 90. Y la más actual se aprobó en 2004 y es la que tiene. Y es una ley bastante interesante, si ustedes tienen ocasión de consultarla, ¿no? Primero, bueno, reemplaza a la del 95, que estaba enfocada al reordenamiento del sistema. Describe 3 ramas de la educación superior.
no dos, ¿no? Educación tecnológica y educación universitaria. Y los grados que estas instituciones pueden ofrecer, son los grados de técnico, profesor, tecnólogo, licenciado, ingeniero, arquitecto, especialista, maestro o doctor, ¿no? Y viene en la ley exactamente qué se necesita, los requisitos para obtener el doctorado. Solo hay una institución autónoma, que es la Universidad de El Salvador, que puede definir su propio procedimiento para la obtención del grado. El resto de las instituciones es regido por esta ley. Y sí tienen un sistema muy claro de los créditos que se otorgan para cada uno de los grados y de los requisitos de titulación, y tienen este alcance nacional y son los mismos para públicas que para privadas. Es interesante esta distinción entre autonomía, libertad y libertad de cátedra. Autonomía es para la Universidad de El Salvador y párenle de contar, ¿no? Y tiene toda la fórmula clásica de autonomía más la inviolabilidad del recinto universitario. Así se llama esta extraterritorialidad. Pero para las privadas se otorga la condición de libertad. Y es una condición legal. Las privadas pueden ser libres. ¿Libres de qué? De definir sus planes y programas, de definir sus criterios de admisión, de definir su régimen laboral, ¿no? Para el personal, libres en todo lo académico. No todas aquellas que alcanzan la acreditación. Al alcanzar la acreditación se convierten en libres, ¿no? Y libres no es un adjetivo, es un régimen legal. Pero la ley resguarda la libertad de cátedra para todas las instituciones, públicas y privadas, como una especie de condición transversal. Ya saben que la libertad de cátedra pues es una parte de la autonomía. Tiene un significado un tanto distinto, ¿eh? Libertad de cátedra permite la enseñanza religiosa, por ejemplo, sin limitaciones, porque es libertad de cátedra, ¿no? Luego establece la ley una combinación muy interesante entre asignación presupuestaria y fiscalización. Esto es que de manera automática cualquier institución que recibe recursos fiscales, recursos públicos, sea institución pública o sea institución privada, queda sujeta a la fiscalización del Estado. De manera automática. No hay una entidad, como en nuestro caso la Auditoría Superior de la Federación, o en el caso de las universidades estatales, pues los órganos auditores de los estados, que se encargue de ello, ¿no? Viene en el paquete, ¿no? Entonces está pegado: acreditación, asignación de recursos fiscales y fiscalización. Y opera pues como un mecanismo que está regulado desde la ley general, o desde la ley única, pues. Se define en esta ley la entidad que se encarga de la acreditación. Y sobre esto vamos a decir varias cosas, pero dos de entrada. Primero, la entidad para la acreditación es una agencia pública. Acá lo que tenemos es un conjunto de agencias privadas coordinadas por una entidad pues semipública, porque es una asociación civil, ¿no?, que se encarga de la acreditación. Y en México se acreditan programas. Ellos acreditan instituciones. 5 minutos más. La acreditación es institucional. Y están, pues claro, los requisitos para ello. No todas lo logran. Nada más hay una docena de universidades acreditadas o de instituciones
acreditadas. Pero una vez acreditada, además de este beneficio del régimen de libertad, pues obtienen recursos fiscales que deben aplicar a becas. Pero finalmente esos regresan a las instituciones en la forma de colegiaturas, ¿no? Excepto para la Universidad de El Salvador, que no está sujeta ni a la acreditación, si no se tiene que acreditar, no, esa es una universidad aparte, es la universidad del país, déjenla tranquila, más o menos, ¿no? Tampoco es, digamos, condicionada a recibir subsidios, es completamente subsidiada por el gasto público y puede diseñar su propia política de otorgamiento de becas, tiene todos esos beneficios, es como que una institución aparte de este régimen legal porque es autónoma y al serlo determina su propio régimen legal y eso lo reconoce y lo respeta la ley. Y existe esta otra cosa que es el Consejo de Educación Superior de El Salvador, que ese, junto con la autoridad, que es el Ministerio de Educación, define las políticas y define las prácticas. El Consejo de Educación Superior. De un vistazo, estas son las instituciones acreditadas hasta la fecha. Todas son privadas. Y esta es, creo que es la última lámina, la composición del Consejo de Educación Superior. Tiene esta condición de ser un organismo consultivo y propositivo del ministerio, pero también hacen el dictamen para autorización de nuevas instituciones. Y está formado de esa manera, son solamente 8 miembros. Y las decisiones se toman por votación y se requieren 5 votos para la afirmativa o para la negativa, pues. De estos 8 solamente hay 2 representantes del ministerio. Bueno, lo están viendo ustedes, ¿no? Un representante de la Universidad de El Salvador, 2 representantes de las universidades privadas, les decía, pues por el peso que tienen las universidades privadas, un representante de los institutos tecnológicos acreditados, especializados, y después un representante de las asociaciones empresariales, es decir, las cámaras de comercio y demás. ¿Por qué? Porque son los que emplean a los egresados. Y un representante de las asociaciones profesionales, el Colegio de Médicos o el de Ingenieros, en fin. Para ser miembro de este Consejo de Educación Superior, pues es por votación en la instancia respectiva, y duras en el cargo, o la persona electa, 5 años con la posibilidad de una segunda reelección, ¿no? Y ese es el órgano de, digamos, de gobernanza que junto con el ministerio se encarga del diseño de las políticas. Y ya. No, Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues tenemos 15 minutos, pero yo creo que 10, porque nos pasamos. 10 minutos para que descansemos y salgamos y hagamos lo que queremos. Y sí les pediría que vayan pensando en preguntas, sobre todo para las sedes que entran ahorita a preguntar, que nos va a tocar, básicamente las voy a decir. Hoy toca que pregunte la UP Durango, la Universidad Católica, la UVM Lomas Verdes, UVM Monterrey y UVM Texcoco. Entonces, bueno, para que las vayamos pensando y al mismo tiempo descansemos. Nos vemos aquí en un ratito.